tardes, profesor. Envío mi tarea de actividad complementaria. El tema es lenguaje matemático. Aquí mostramos el índice de lo que añadí. Y nos dice que es funciones trigonométricas, tipos de funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cosecante, cotangente y secante. Paralelogramos, elementos y propiedad del paralelogramo y tipo de paralelogramo. Área, perímetro, ángulos inscritos y la bibliografía. Funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son aquellas que están asociadas a una razón trigonométrica. Son las obtenidas entre los tres lados de un triángulo rectángulo, es decir, las comparaciones por su cociente de tres lados A, B y C. Existen 6 funciones. La primera que tenemos es el seno. El seno de un ángulo se define como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno de un ángulo se define como la razón entre el cateto contiguo o cateto adyacente y la hipotenusa. La tangente de un ángulo es la razón entre el cateto opuesto, el cateto contiguo o cateto adyacente. Cosecante. La cosecante es la razón trigonométrica recíproca del seno. Se define como la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Secante. La secante es la razón trigonométrica recíproca del coseno. Se define como la razón entre la hipotenusa y el cateto contiguo o cateto adyacente. Cotangente. Es la razón trigonométrica recíproca de la tangente. Se define como la razón entre el cateto contiguo o cateto adyacente y el cateto opuesto. Paralelogramos. Un paralelogramo es un polígono con 4 lados, siendo estos iguales y paralelos 2 a 2. Aquí tenemos los elementos y propiedades del paralelogramo. Lados. Tiene 4 lados siendo iguales y paralelos 2 a 2, A y B. Ángulos. Los ángulos interiores son iguales a 2 a 2, siendo iguales los ángulos no consecutivos. Como en todo cuadrilátero, sus ángulos interiores suman 360 grados. Diagonales. En el caso de que las diagonales D1 y D2 sean perpendiculares, el paralelogramo será un cuadrado o un rombo. Si las diagonales son iguales, un cuadrado o un rectángulo, sus dos diagonales se pueden calcular mediante la ley del paralelogramo. Igual, aquí tenemos los tipos de paralelogramo. Se clasifican en 4 clases: cuadrado, cuadrilátero cuyos lados y ángulos son iguales, rectángulo, tiene los 4 ángulos iguales de 90 grados y los lados iguales 2 a 2, siendo diferentes los lados adyacentes. Rombo, todos los lados son iguales pero los ángulos son diferentes 2 a 2, de manera que los ángulos adyacentes son diferentes y cada ángulo es igual al ángulo no adyacente. Romboide, tiene sus lados y ángulos iguales 2 a 2. También es denominado paralelogramo no regular. Área. El área es la superficie de una figura geométrica, o dicho de otra forma, la superficie comprendida dentro de un perímetro. El área se expresa siempre en unidades de superficie, que son unidades de longitud al cuadrado.
Esta misma se calcula tanto de las figuras geométricas de 2 dimensiones como de la superficie exterior de los cuerpos geométricos de 3 dimensiones. Perímetro. En geometría, el perímetro es la suma de las longitudes de los lados de cualquier figura geométrica plana. Se trata de un concepto clave para las matemáticas. ¿Qué le resulta cercano? Es necesario dominar para poder transitar hacia matemáticas más avanzadas como el álgebra y la trigonometría, ya que permiten la construcción de polígonos. Ángulos inscritos. Un ángulo inscrito es un ángulo hecho de dos rectas secantes de un círculo que se intercepta en un punto en el círculo. Aquí tenemos una figura donde está el ángulo inscrito. Una propiedad básica de un ángulo inscrito es aquella que el arco interceptado del ángulo tiene exactamente el doble de la medida del ángulo inscrito. Otra forma de establecerlo es que la medida del ángulo inscrito es la mitad de la medida del arco interceptado. Pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias y buenas noches.